A lo largo de este episodio voy a ir mencionando y en ciertos casos analizando varios de los estudios que he recabado durante todo este tiempo y que muestran de la violencia una imagen distinta a la que normalmente los medios y la clase política se esfuerzan en presentar. Añadiré en la descripción los estudios citados y los enlaces siempre que sea posible. Como ejemplo introductorio, quisiera compartir un compendio de estudios reunido por Martin Fibert, un profesor de psicología de la Universidad de California. Se muestran los resultados producidos a través de 147 investigaciones especializadas, 119 estudios empíricos y 28 análisis efectuados. Los estudios se dividen en 6 secciones: estudios entre parejas no casadas, estudios entre parejas casadas, macroencuestas, estudios con variable racial, artículos y otros estudios y metodologías. La bidireccionalidad de la violencia se muestra por sí sola a lo largo de los estudios de todas las secciones. Aquí os muestro una selección de los que me resultan más adecuados, omitiendo todos aquellos que, pese a que los resultados apuntan igualmente a la bidireccionalidad de la violencia, son estudios cuya muestra de hombres difiere considerablemente de la muestra de mujeres en tamaño, por lo que, aunque sí se obtiene un porcentaje relativamente fiable en proporción a las muestras estudiadas y los resultados apuntan, como digo, a la reciprocidad de la violencia, podría pensarse que esos resultados no son tan justos o precisos como los de un estudio donde ambos tipos de muestras se asemejen en tamaño. Iré colocando las capturas correspondientes a los estudios que vaya citando, así que id pausando el vídeo para leerlo todo tranquilamente. En la sección de estudios de parejas no casadas podemos destacar los siguientes estudios: el número 12 y el número 14, cuyos resultados muestro aquí. El estudio número 14 contó con una muestra de 165 hombres y 160 mujeres. Podemos ver en la siguiente tabla los resultados de este mismo estudio al lado de los resultados de otros 3 estudios más con los que se compara. En todos ellos se llega al mismo sitio. El número 17. En una de las tablas de este estudio vemos que la diferencia en el tamaño de las muestras según género, sea mayor la muestra de hombres o sea mayor la muestra de mujeres, no afecta en ningún caso a los resultados. De forma constante se impone la bidireccionalidad de la violencia. Otros estudios interesantes son el número 18, el número 21, 22 y 23, que aparecen aquí juntos. También el 27 y el 28. En la sección de estudios de parejas casadas podemos destacar los siguientes: el número 7, el número 13 y el número 14. En el caso del número 14, observamos una diferencia notable en los tamaños de las muestras de hombres y de mujeres, pero, aunque equilibrásemos la cantidad de sujetos mujeres con la de sujetos varones, sería raro que la tendencia no se mantuviera, y aun en el caso improbable de que no lo hiciera, la violencia continuaría siendo recíproca de forma bastante equitativa sin diferencias significativas. Obviamente, como señalaremos también más adelante, en función de las variables como el método usado o el contexto, el lugar de origen o el tipo de muestra escogido, los resultados apuntarán a una victimización masculina ligeramente mayor o a una victimización femenina ligeramente mayor. Lo relevante aquí es que, sea como fuere, prácticamente en todos los casos estudiados se observará bidireccionalidad en la violencia. En cualquier caso, es interesante, pues también aporta datos sobre la frecuencia en que los individuos iniciaban la agresión. El último estudio que destaco de esta sección es el número 17, en el que se midió la frecuencia y la gravedad de las agresiones, sin que pudieran apreciarse diferencias significativas por razón de género. En cuanto a la sección de las macroencuestas, podemos destacar las siguientes: la número 1 y la número 2. En el caso de la primera macroencuesta, elaborada con una muestra compuesta por 894 hombres y 971 mujeres, comprobamos que, como se indica en la primera tabla, la incidencia tanto de victimización como de perpetración es muy similar en ambos sexos,
apreciándose una tasa de victimización masculina ligeramente mayor. Aquí observamos que el 18% de los hombres y el 13% de las mujeres de la muestra sufrió violencia, mientras que el 10% de los hombres y el 11% de las mujeres había infligido violencia contra su pareja. En la siguiente tabla vemos desglosados los distintos tipos de actos violentos. No se aprecian diferencias por razón de sexo. En otra tabla podemos ver las tasas de victimización y perpetración con carácter reiterativo, es decir, con continuidad en el tiempo. Nuevamente, la reciprocidad se impone. En la macroencuesta número 2, podemos observar un hecho que se repite en otros estudios, que, a pesar de que tanto hombres como mujeres se muestran igual de proclives a la agresividad, las mujeres sufren lesiones más graves con relativa mayor frecuencia. Sería absurdo concluir que esto es debido al machismo sin más. Si el machismo fuese la única explicación de la violencia en las relaciones de pareja, encontraríamos que las expresiones de violencia las llevarían a cabo principalmente hombres. Pero esto no es así, como estamos viendo. Las diferencias más significativas no se perciben en la tasa de actos agresivos cometidos, sino en la gravedad de los efectos, lo que, como es lógico, se debe sobre todo a la mayor potencia física masculina y a su mayor capacidad para causar lesiones físicas, que, por lo demás, si ponemos en contexto los resultados de esta tabla, tampoco se trata de una diferencia tan salvaje como para generar la respuesta desproporcionada que consiste en extender sendos prejuicios contra los varones por el hecho de serlo y a favor de las mujeres por el hecho de serlo. En estos prejuicios se sostiene casi enteramente la actual narrativa de género. Las mujeres pueden estar igual de dispuestas que los hombres a cometer actos violentos de forma consciente y voluntaria, y esta disposición a la agresión puede constatarse en los resultados de la macroencuesta número 6, donde puede verse que el uso de armas fue, como mínimo, tan frecuente en mujeres como en hombres. Más adelante veremos otro estudio que también apunta en esta dirección. En suma, la hipótesis más verosímil es que, para compensar su menor potencia física, recurran a armas con más frecuencia, pero que, en cualquier caso, el impulso agresivo y la intención de herir está igualmente presente. La sola diferencia está, como digo, en que las mujeres, por lo general, lo tienen más difícil para causar lesiones graves con la mera aplicación de la fuerza física. De modo que lo más razonable sería dejar a un lado los prejuicios sexistas a la hora de evaluar la violencia y dejar de enfocarla, estudiarla y explicarla exclusivamente en términos de género, pues se trata de un enfoque miope, altamente sesgado, hermético y poco útil si lo que se pretende es entender la violencia en toda su extensión. Para no alargar más el comentario de esta revisión de estudios, termino con la número 11. El estudio contó con 2 olas. La primera, entre 1989 y 1990, incluyó una muestra elegida al azar de 452 mujeres casadas o cohabitantes y 447 hombres casados o cohabitantes de Winnipeg, Canadá. La segunda ola fue entre 1991 y 1992 e incluían 368 mujeres y 369 hombres, todos los cuales habían participado en la primera ola. El 39,1% de las mujeres declararon ser agresoras físicas, el 16,2% reportando haber perpetrado violencia grave en algún momento de su relación con su pareja varón. Paralelamente, el 26,3% de los hombres declararon ser agresores físicos, el 7,6% reportando haber perpetrado violencia grave en algún momento de su relación con su pareja mujer. Entre los perpetradores de abuso contra su pareja, el 34,8% de los hombres y el 40,1% de las mujeres declararon haber contemplado a sus madres pegando a sus padres. Los resultados indican que el 21% de los varones y el 13% de las mujeres de estas parejas requirieron atención médica como resultado de un incidente de abuso de su pareja. En la siguiente tabla perteneciente a este estudio puede apreciarse algo interesante. Las tasas de actos violentos perpetrados por hombres y por mujeres son, de nuevo, muy similares, a excepción de una,
en la que predominan significativamente los varones. Arrojar o golpear algo no contra la pareja. Aquí puede verse ilustrada una tendencia de la que seguiremos hablando más adelante y que para muchos sonará contraria al sentir común o las intuiciones más populares. Me refiero a la contención de la violencia de los hombres dirigida contra sus parejas mujeres dentro de las relaciones en comparación con la violencia que ejercen en términos generales. Las principales víctimas de la violencia llevada a cabo por hombres, incluyendo por supuesto el asesinato, son de forma abrumadora otros hombres, pudiéndose apreciar una reducción de la violencia perpetrada en el seno de las relaciones de pareja. Esta tabla es interesante porque podemos extraer, por un lado, algo que ya sabíamos, que los hombres tienden a ser más agresivos en general que las mujeres, pero por otro lado, si bien eso es cierto, al mismo tiempo parece haber un mayor cuidado por parte de los hombres a la hora de descargar esa violencia sobre sus parejas mujeres que el cuidado que podrían tener en el caso de ser otro hombre, el otro sujeto, pues en numerosas ocasiones prefirieron desviar la agresividad hacia algún objeto antes que hacia su compañera, cosa que no ocurre con la misma frecuencia si el sujeto fuese otro varón. Esto es fácil de comprobar, basta con comparar las cifras adecuadas para darse cuenta de que mientras que los hombres son mucho más violentos que las mujeres, la reducción de la violencia dentro de la pareja en comparación con la violencia contra otros hombres es tal que llegan a equipararse los niveles de perpetración de hombres y de mujeres dentro de las relaciones heterosexuales. En suma, que, aunque suene escandaloso para muchas personas comprometidas con los dogmas más duros del feminismo actual, no podemos concluir que los hombres se ensañen con las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, sino más bien todo lo contrario. Es decir, que aunque la violencia persiste y es un problema que merece toda la atención, no son precisamente las mujeres los objetivos preferidos de la mayoría de los hombres. Por tanto, vemos, al ir revisando los estudios, que las afirmaciones tan repetidas de que solo el hombre ejerce violencia y que si la mujer lo hace es siempre en respuesta a una violencia previa por parte del hombre, se ven, como mínimo, cuestionadas. Otro estudio que buscaba describir la violencia ocurrida en relaciones de pareja jóvenes en base a una muestra de 3.087 estudiantes adultos españoles arrojó los siguientes resultados. El 44,6% sufrió alguna situación de violencia de pareja no percibida, fundamentalmente por desapego, un 30%, y coerción, 25,1%. Toda forma de violencia de pareja fue más perpetrada por las mujeres. La mayor diferencia según sexo se encontró en castigo emocional, sufrido por el 20,9% de los varones y el 7,6% de las mujeres. Y en violencia física, 6,6% sufrido por los varones y 2,3% sufrido por las mujeres. El 28,7% del total se sintió atrapado o atrapada, el 11,8% tuvo miedo y el 6,3% se percibió maltratado o maltratada. Los varones se etiquetaron con más frecuencia como atrapados, pero con menos frecuencia miedo y maltratados. La forma de violencia de pareja más asociada con la sensación de atrapamiento fue la coerción, tanto en hombres como en mujeres. En la siguiente tabla puede consultarse de forma detallada las tasas de victimización separada por géneros. Además, según los autores, la diferencia entre la violencia no percibida y la reconocida es muy amplia. El porcentaje de casos de violencia no percibida en los estudiantes varones es superior al de las mujeres, pero en ellos etiquetarse como maltratados es menos frecuente, quizá porque el reconocimiento directo del maltrato puede ser más difícil para el sexo que debe ser más violento a ojos de la sociedad. Los autores advierten, como iremos viendo también más adelante, que especialmente relevantes fueron las diferencias entre sexos para los subtipos castigo emocional y castigo físico, ambas formas de violencia más sufridas por los varones. Encontrar que los varones jóvenes sufren más violencia de tipo emocional que las mujeres es un hallazgo común a otros estudios. De la misma manera, un metaanálisis encontró que las mujeres pueden ser ligeramente más propensas a utilizar la agresión física. Sin embargo, como los varones tienen más probabilidad de causar una lesión, la violencia perpetrada por estos suele ser más visible. Habida cuenta de que nuestro estudio se basa en los actos violentos y no en sus consecuencias,
la interpretación de nuestros resultados va en la misma dirección. Fin de la cita. Pero también apuntan que la comparación entre varones y mujeres mostró que las etiquetas maltrato y miedo fueron más frecuentes en las mujeres, pero que, sin embargo, el contraste de estos resultados y los previamente comentados debe servir para llamar la atención del riesgo de interpretaciones reduccionistas y para recordar que las experiencias recogidas mediante cuestionarios tienen utilidad para conocer la experiencia, pero un valor diagnóstico discutible. En definitiva, la violencia de pareja es sufrida tanto por varones como por mujeres, y es probable que esta experiencia sea muy diferente en sus aspectos topográfico y vivencial en cada sexo. Recomiendo en cualquier caso leer el estudio completo, que también os dejaré el enlace. La cuestión, como ya planteamos en episodios previos, es la siguiente. Si todos los hombres que agreden y matan a las mujeres se ensañaran con ellas movidos por el machismo, por un afán de dominio de las mujeres por el mero hecho de serlo, si todas las mujeres que son agredidas y asesinadas por hombres lo han sido por una y la misma motivación, si fuese cierto que los hombres tienen con las mujeres por el hecho de serlo una fijación que no tendrían, por tanto, con los hombres, la conclusión lógica habría de ser que las mujeres constituyeran de forma preocupante las principales víctimas de violencia y de asesinato a manos de hombres, pues el impulso antisocial y totalitario que caracterizaría al machismo tal como suele ser presentado parece que habría de ser de una brutalidad extraordinaria en contraste con el impulso agresivo que despertaría en los hombres en cualquier otro contexto de violencia común, si usamos la odiosa expresión que se usa muchas veces. Pero es así. Echemos un vistazo a las cifras. Empecemos tomando un informe de 2018 que ya tuvimos ocasión de examinar, el primer informe sobre el homicidio en España del Ministerio del Interior, un trabajo a cargo de José Luis González, jefe de área del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, realizado por un equipo de 50 investigadores. En este trabajo se recogieron 632 homicidios cometidos entre 2010 y 2012. Los resultados finales fueron los siguientes. El 62% de los homicidios son de hombres a manos de hombres. El 28% son mujeres asesinadas por hombres. El 7% son hombres asesinados por mujeres y el 3% restante son mujeres asesinadas por otras mujeres. En conclusión, los hombres parecen tender a comportarse de forma más violenta en general, pues matan más, aunque también mueren más. Son el 89% de los homicidas y el 61% de las víctimas, de modo que gran parte de la violencia se da entre hombres. Como podemos ver en la tabla, la mayoría de las víctimas asesinadas a manos de hombres no son ni del sexo femenino, ni parejas o exparejas, sino hombres con quienes mantenían una relación de conocido, de amistad, de trabajo, una relación no definida, relación desconocida, y hasta hombres con quienes aparentemente no mantenían de hecho ningún tipo de relación. La suma de todas estas categorías superan con creces a las de pareja, expareja, cónyuge y separado. Hay varios datos que me resultan muy interesantes. En primer lugar, solo en la categoría ninguna relación, solo en esta categoría, hay prácticamente el mismo número de víctimas que en las de pareja, expareja, cónyuge y separado, todas juntas. Así que los hombres parecen tener una mayor fijación por otros hombres con relaciones triviales y hasta por desconocidos o semidesconocidos, que por las mujeres con quienes mantienen o mantenían una relación afectiva, algo que contradice una de las principales tesis de la narrativa de género según la cual los hombres matan a las mujeres por el hecho de serlo. Y es que justamente sería aquí, en el caso en que no había relación entre asesino y víctima, donde tendríamos una oportunidad para demostrar con claridad la tesis de que los hombres matan a las mujeres por el hecho de serlo. Pero como vemos, todo indica lo contrario, pues la inmensa mayoría de las víctimas desconocidas o con relaciones superfluas son otros hombres, más concretamente 132 hombres y 22 mujeres. Otro aspecto sumamente interesante es que si nos fijamos en las categorías pareja y expareja, hay un pequeño número de víctimas varones, lo que representa, lógicamente, asesinatos en el seno de una relación de pareja o expareja homosexual. En cuanto a la categoría pareja, encontramos
38 mujeres asesinadas y 4 hombres asesinados. Y en la de expareja, 26 mujeres asesinadas y un solo hombre asesinado. En términos absolutos es obviamente muy desigual, pero si tenemos en cuenta esas cifras en comparación con el número total de individuos heterosexuales y homosexuales que hay en España, la proporción es perfectamente equiparable, de modo que, insisto, en términos proporcionales, que es como se obtiene la información más fiable, los asesinatos de parejas o exparejas perpetrados por hombres heterosexuales no son radicalmente superiores, en número quiero decir, sino más bien comparables a los ocurridos en relaciones homosexuales. Cuando desde cierto feminismo se quiere apelar al machismo arguyendo que el hogar y las relaciones afectivas son los ámbitos donde las mujeres sufren la mayor parte de la violencia, puede responderse que las personas homosexuales y bisexuales, que no hay que olvidarlas tampoco, sufren proporcionalmente la misma violencia en ese mismo ámbito. Un poco más adelante mostraré algunos estudios a propósito de la violencia en parejas homosexuales y bisexuales. El caso es que si la mayor parte de los hombres fuesen machistas y actuasen movidos por ese ánimo de desprecio a las mujeres, no observaríamos una reducción de la violencia y de los asesinatos contra mujeres tanto en calidad de parejas como en calidad de desconocidas, sino más bien lo contrario, en tanto que aprovecharían esos hombres todo cuanto pudieran, su mayor fuerza física para abusar de las mujeres con más frecuencia que de los hombres. Pero hay que señalar que justamente el mayor ensañamiento y las mayores tasas de agresión se centran en otros hombres, es decir, en aquellos que saben que les podrían causar mayores problemas debido a esa misma fortaleza física masculina a la que tendrían que hacer frente y de quienes, por tanto, saben que es menos probable que puedan llegar a aprovecharse finalmente. Y es que, como hemos empezado a ver ya y como seguiremos viendo, la violencia física ejercida por los hombres, si bien es mucho mayor en términos absolutos que la ejercida por las mujeres, registra sin embargo un descenso considerable en el seno de las relaciones de pareja, llegando al punto de equipararse la violencia masculina con la violencia femenina en este ámbito. Esto constituye, a mi modo de ver, otra réplica al feminismo preponderante. Como dato añadido, este estudio indica que el 69% de los hombres homicidas ya tenían antecedentes policiales por otros delitos y el 31% de los casos están relacionados con las drogas, por lo que vivir en un contexto social o económico desfavorables son factores relevantes de activación de la violencia. El machismo puro y descarnado del que se habla desde los sectores más vacuos del feminismo parece ir perdiendo cada vez más credibilidad. Los autores de este mismo informe citan, de hecho, multitud de estudios científicos internacionales que, fuera de reducir toda expresión de la violencia al mero machismo, sugieren más bien una relación estrecha entre dos fenómenos, el homicidio por un lado y la pobreza y vivir en un entorno social disfuncional por el otro. Uno de estos estudios, dirigido por la psicóloga finlandesa Gita Weissman-Hennelius, añade al ambiente socioeconómico bajo el abuso de sustancias y los antecedentes criminales como factores de riesgo para la comisión de homicidios. De hecho, factores como el abuso de sustancias están muy relacionados con la pobreza y con el hecho de vivir en entornos difíciles. Un detalle que destacaría es que el informe constata que solo 3 de las 661 víctimas totales, o sea, menos de un 0,5%, sufrieron una agresión sexual antes de ser asesinadas. González señala que afortunadamente en España no es nada frecuente agredir sexualmente a una chica y matarla. Esto invalidaría la visión extendida de que es corriente que anden sueltos depredadores sexuales que van por ahí violando y matando mujeres. Y dicho sea de paso, también resulta como mínimo cuestionable la afirmación de que las agresiones sexuales no tienen un componente sexual sino de poder del hombre sobre la mujer. Se suele decir, nuevamente sin fundamento serio que lo respalde, que las violaciones no constituyen en el fondo una cuestión de carácter sexual, sino de poder, de dominio, de sometimiento de tipo machista, es decir, la agresión sexual sería un dispositivo patriarcal que los hombres emplearían para apuntalar y reafirmar el dominio masculino sobre las mujeres. Pero, como decía, es como mínimo dudoso si tenemos en cuenta las agresiones sexuales entre hombres dentro de las prisiones o que entre homosexuales y bisexuales también existe violencia física, psicológica y, por supuesto, sexual, en proporciones muy similares a la violencia registrada entre individuos heterosexuales. No obstante, como es lógico, las cifras de violencia entre homosexuales y bisexuales
en términos absolutos son menores, porque hay muchos menos individuos homosexuales y bisexuales que heterosexuales. Pero insisto, en proporción con el total de individuos homosexuales y bisexuales que hay, la violencia registrada, y no solo la sexual, también la violencia física y psicológica, no muestra diferencias con respecto a la ejercida entre individuos heterosexuales. Por ejemplo, el psicólogo español Antonio Ortega, en su tesis llamada Agresión en parejas homosexuales en España y Argentina, prevalencias y heterosexismo, tomó como muestra un total de 3.200 hombres homosexuales entre estos dos países, España y Argentina, y los resultados mostraron que el 70% de los residentes en España y un 76,87% de los residentes en Argentina se consideran víctimas de agresión psicológica. Un 26,78% en España y un 35,87% en Argentina se consideran víctimas de agresión física. Un 43,2% y un 51,23% en España y Argentina, respectivamente, se consideran víctimas de agresión sexual. En relación con la ejecución, el 65,7% en España y un 79,18% en Argentina ha ejercido agresión psicológica sobre su pareja. Un 23,87% en España y un 33,45% en Argentina han ejercido agresión física, encontrando de nuevo una prevalencia significativa en ejecución sexual, con un 38,7% en España y un 43,9% en Argentina. Un paper de 2015 llamado Intimate Partner Violence in Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex and Queer Communities, Key Issues, cita 2 estudios cuyos resultados siguen esta misma línea, llegando también a la conclusión de que la violencia está tan presente entre individuos LGTB como entre individuos heterosexuales. Y un estudio del psicólogo estadounidense Richard Carroll, basado en una muestra de 30.000 participantes, estableció que las más afectadas por la violencia fueron las mujeres bisexuales. El 75% de ellas había tenido una pareja violenta, frente al 46% de mujeres lesbianas y el 43% de mujeres heterosexuales. En cuanto a los hombres, el 47% de los bisexuales había tenido una pareja violenta, frente al 40% de los hombres homosexuales y al 21% de los heterosexuales. ¿Por qué entonces no se hace el mismo ejercicio con respecto a todos los colectivos en los que se aprecia violencia? Es decir, es muy común vincular a todo el colectivo de hombres heterosexuales con las violaciones, agresiones y asesinatos cometidos por un puñado de ellos únicamente en base a que los agresores eran también hombres y heterosexuales, como si este o estos fueran los rasgos más importantes a tener en cuenta, tratando así de forma preventiva a todos los hombres heterosexuales como potenciales agresores, violadores, maltratadores y asesinos. Pero tras comprobar que proporcionalmente la violencia acaecida entre personas homosexuales y bisexuales es perfectamente comparable a la que ocurre entre personas heterosexuales, la misma lógica debería ser aplicable a estos colectivos también. ¿Por qué no se hacen las mismas acusaciones generalizadas contra los colectivos homosexuales y bisexuales? Obviamente no estoy queriendo decir que deberían hacerse, ni mucho menos, sino que no deberían hacerse en ningún caso, ni contra ellos, ni contra los hombres heterosexuales. Mi intención es simplemente mostrar que la violencia no es ajena a nadie y tiene unas raíces y unas motivaciones que difícilmente podrían reducirse a un solo factor, y mucho menos a factores tan arbitrarios como el género, la condición sexual o las preferencias sexuales. De modo que lanzar esa acusación generalizada con respecto a los varones heterosexuales resulta tan sumamente discriminatorio como hacer lo propio con el colectivo de homosexuales y bisexuales o con el colectivo de inmigrantes o con cualquier otro colectivo. La única diferencia es que, mientras que la acusación de potenciales violadores a todos los varones heterosexuales está bien vista, cualquier acusación análoga que se haga contra cualquier otro colectivo enciende todas las alarmas. De hecho, separar a los individuos en colectivos tomando un solo rasgo arbitrario de su identidad me parece en sí mismo un error peligroso que puede implicar fácilmente la deshumanización de un colectivo señalado y un trato social y mediático injusto. Y es que, ¿cómo sabemos que el rasgo más relevante que comparten todos los individuos que han cometido una agresión o un asesinato es el hecho de ser hombres o el de ser heterosexuales? ¿Está justificado concluir eso? Es, desde luego, el rasgo más superficial que comparten, pero aquellos que emiten esas acusaciones generalizadas y esos juicios de valor tan atrevidos sobre los hombres heterosexuales se han asegurado de que esos dos rasgos, y no otros, son los rasgos más determinantes en que debemos basar nuestros juicios. Se han informado tanto como para descartar de plano que haya otros rasgos más relevantes, menos evidentes, que compartan todos aquellos individuos que han cometido alguna violación o algún asesinato.
se han preocupado de investigar a fondo para conocer realmente las relaciones y similitudes que pudiera haber entre todos esos sujetos, o más bien han ido a lo fácil. ¿Acaso no han calcado un discurso ideológico vacío que arbitrariamente pone en el punto de mira a un conjunto de individuos que comparten simplemente el hecho de ser hombres y ser heterosexuales? ¿Por qué basarse en un atributo superficial tan a la ligera y sin fundamento para juzgar a un conjunto tan numeroso de personas es una muestra grave no solo de catetismo e ignorancia, sino de discriminación en base a la condición y orientación sexual de los individuos atacados? A modo de respuesta a esas preguntas, expondré una tabla ya expuesta en un episodio previo, contenida en el libro Populismo Punitivo de Guadalupe Sánchez Baena. Según esta tabla, elaborada por el periodista Matthew Bennett, entre los españoles el porcentaje de personas que no son denunciadas por delitos contra la mujer o por agresión sexual es del 99,89%. El porcentaje de personas no condenadas por delitos contra la mujer es del 99,93%. El porcentaje de personas no condenadas por agresión sexual es del 99,99%. Eso entre los españoles. Entre los inmigrantes, los porcentajes son prácticamente los mismos, así que estas estadísticas servirían para cuestionar seriamente tanto a los populistas feministas como a los populistas nacionalistas. Pese a ello, el hombre heterosexual es declarado insistentemente desde todas partes el problema que debe ser resuelto. El hombre heterosexual es el problema y vuelve a ser menospreciado por el hecho de serlo debido a los prejuicios de nuestra época. Pero parece que hemos olvidado que la violencia no está ausente en ninguna parte ni en el seno de ningún tipo de relación. Pero lo más cómodo es señalar un objetivo, un chivo expiatorio, y depositar sobre él toda la carga negativa de la culpa. Antonia Chinchilla cita en su libro Violencias silenciadas a Laura Ferrando Bundío, la presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, quien explica que en las situaciones de tensión se activa en las mujeres unas zonas más evolucionadas del cerebro, como es el giro cingulado o el córtex prefrontal. En cambio, en los hombres se activan más las zonas menos evolucionadas, más primitivas, que tienden a acciones más inmediatas, como es la zona temporolímbica del cerebro. Es por eso que los hombres tienden más a una reacción de tipo física en situaciones emocionales, mientras que las mujeres suelen caracterizarse por una defensa más evolucionada. Cuál pueda ser aquí el papel de la cultura es un asunto que daría para otra discusión aparte. Os dejo 2 páginas del libro que complementan con información útil. Podéis pausar el vídeo para leerlas. Sabiendo entonces que los hombres son más violentos en general y que no parece poder reducirse meramente a una cuestión cultural o educativa, nada parece indicar que los hombres tengan una fijación sexista con el sexo opuesto que los haga ser más agresivos con las mujeres, así que hasta qué punto resulta válido atribuir por defecto al machismo cualquier signo de violencia de un hombre contra una mujer. Mientras que los hombres muestran comportamientos violentos con más frecuencia que las mujeres, en el contexto de una relación de pareja se produce de hecho un descenso considerable de esa violencia por parte del varón, llegando a equilibrarse con la violencia femenina en el seno de una relación de pareja. Para demostrar esto nos estamos basando en algunos de los estudios que existen al respecto. No voy a decir esto apoyándome en el vacío, como muchas veces se hace para defender el paradigma de género según el cual toda la violencia doméstica se puede resumir en 2 escenarios. El abuso físico masculino por cuestiones de poder y machismo, por un lado, y la violencia reactiva femenina a modo de respuesta ante esa violencia masculina previa, por el otro, como si no hubiese más posibilidades que esa. Como complemento de la tabla facilitada por Guadalupe Sánchez, quisiera continuar argumentando que apelar a todos los hombres, haciéndolos corresponsables o copartícipes o potenciales perpetradores de las agresiones sexuales y demás actos cobardes simplemente por ser hombres, es tan sumamente discriminatorio como apelar a todos los musulmanes cuando se produce un atentado yihadista, haciendo responsables de los actos bárbaros que cometen un puñado de radicales a los millones de fieles que tiene el Islam alrededor del mundo. Ambas acusaciones son generalizaciones sin fundamento basadas en la ignorancia más profunda y es fácil desmontarlas. Veamos, ¿cuántos hombres hay en España? Actualmente, según el último censo, hay aproximadamente unos 23.500.000. Pero no todos son heterosexuales. Según una de las encuestas más recientes, el 93,9% de la población española se declara heterosexual, aunque hay otra encuesta que da como resultado el 78%. Vamos a tomar este último, por ser el más reducido, dando así mayor ventaja, mayor margen
a las acusaciones generalizadas que suelen vertirse contra los varones heterosexuales. Así pues, el 78% de la población española se declara heterosexual. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de la población son hombres y la otra mitad mujeres, el 78% de la población total de heterosexuales es de 37.050.000 habitantes. Por tanto, habrá aproximadamente 18.525.000 hombres y mujeres heterosexuales. Bien, ahora, ¿cuántas agresiones sexuales se produjeron en 2021? Ese año hubo 2.143 denuncias por violación. Asumiendo que todas son ciertas, es tan fácil como hacer una regla de 3. 2.143 violadores se corresponde con el 0,01% de los hombres heterosexuales que residen en España. Así que vincular las violaciones y las agresiones a mujeres meramente con la masculinidad, con el mero hecho de ser hombre heterosexual, es sencillamente insostenible. He querido tomar el porcentaje más reducido, el 78% y no el 93,9%, para comprobar que incluso tomando las estimaciones más bajas en cuanto a cantidad de individuos heterosexuales, el número de hombres heterosexuales que cometen esa clase de actos indeseables no es representativa ni por asomo como para poder concluir que esas agresiones fueron cometidas debido a causa de que los agresores eran hombres y eran heterosexuales. Como vemos, absolutamente nada nos permite inferir que el elemento determinante y decisivo que explica esos actos indeseables sea la masculinidad o el hecho de ser hombres heterosexuales. Ni aun en el caso de que asumamos que hay, por decir, el doble de violaciones no denunciadas, ni siquiera en este caso el porcentaje de hombres que cometen violaciones seguiría sin ser mínimamente representativo, pues la inmensa mayoría de los varones seguirían sin ser responsables de ese tipo de actos. Para extraer conclusiones más acertadas, lo adecuado sería estudiar el conjunto de criminales y ver lo que tienen en común con tal de establecer qué relación hay entre ellos. De hecho, si nos molestamos en revisar las investigaciones que se han hecho en torno al perfil del maltratador, podemos comprobar que tienen más elementos en común los agresores entre sí que los agresores con toda la inmensa mayoría de hombres que no ha cometido una agresión contra una mujer. El perfil psicológico del maltratador ha sido examinado en numerosas ocasiones, llegando a la conclusión de que muchos de ellos o bien son individuos con rasgos psicopatológicos específicos, o bien, como ya apuntábamos, están inmersos en un contexto desfavorable, en condiciones sociales penosas, tensas o peligrosas. Por ejemplo, solo por citar de pasada unos pocos estudios, el estudio Rasgos de personalidad de maltratadores convictos de 1992 estableció que los hombres que abusan físicamente de sus mujeres tienen una proclividad inquieta, impaciente, incontenible a una interacción orientada al conflicto. Otra investigación, llamada Características de maltratadores procesados en 4 ciudades, diversidad y dicotomías, de 1999, concluyó que más de la mitad de los hombres estudiados habían sido detenidos antes por otros delitos, además de por el maltrato a mujeres. Más de la mitad tenía tendencias alcohólicas y más de un 25% mostraba evidencias de desórdenes mentales graves. El estudio Características de personalidad de hombres que maltratan físicamente a las mujeres, de 2006, señaló que los hombres que ejercen violencia doméstica tienen en común con un grupo más amplio, los otros delincuentes, sus escasas capacidades para resolver problemas. Hay más evidencias, pero el vídeo ya será demasiado extenso. Obviamente tampoco creo que pueda reducirse todo a la explicación de tipo psicopatológica, pero al menos de este tipo de investigaciones podemos extraer datos e informaciones objetivas más fiables y realistas que las provenientes de las ideologías que se limitan a culpar a la mitad de la población mundial por el mero hecho de pertenecer al género masculino. Para ilustrar la debilidad del discurso contra los varones y que además mostrará la gran contradicción de cierto sector fanatizado ideológica y políticamente, hagamos ahora el mismo ejercicio pero con respecto a los atentados yihadistas que se han producido en Europa esta última década. En 2016, uno de los peores años, hubo 135 víctimas mortales y 718 detenciones. Según un artículo de la BBVA Open Mind, en Europa hay 25 millones de musulmanes, entre hombres y mujeres. Nuevamente, si hacemos una simple regla de 3, obtenemos que 718 terroristas detenidos se corresponden con el 0,002% de los musulmanes. No es, como vemos, un porcentaje radicalmente diferente del porcentaje de hombres responsables de una agresión sexual en España el año 2021. Como ocurría en el caso de los hombres heterosexuales, aquí tampoco se aproxima siquiera al 1%.
Se hace evidente, por tanto, que culpar al Islam o al conjunto de musulmanes de los atentados en Europa es tan absurdo como culpar a la masculinidad o al conjunto de hombres heterosexuales de las violaciones y demás agresiones contra las mujeres en España, como se está haciendo otra vez con el reciente caso de los misteriosos pinchazos. De modo que, sin ninguna duda, podemos calificar ambas acusaciones respectivamente de misándricas y de islamófobas. Por otro lado, es interesante observar una cosa. Mientras que es mucho más probable que un hombre agreda o asesine a otro hombre, con la violencia femenina ocurre lo contrario. Es más probable que una mujer agreda o asesine a un varón que a otra mujer. Un estudio de 1999 mide la violencia global ejercida por mujeres sobre personas de ambos sexos, no en el seno de una relación de pareja, sino en cualquier contexto, durante los 5 años anteriores a ese estudio, por lo que es un estudio sobre violencia femenina en general, basado en una muestra representativa de la población adulta del Reino Unido. Según sus resultados, los hombres declararon haber sido víctimas de mayores niveles de violencia, exactamente el doble, y formas más graves de violencia, en proporción de 4-1, que las mujeres. El 53% de los asaltos recibidos por varones procedieron de su pareja o expareja, mientras que solo el 26% procedían de extraños. Podéis examinar en la tabla cómo las víctimas de las asaltantes, eran en gran parte varones. Por otro lado, cuando hablo de violencia, no olvido, por supuesto, la violencia psicológica y la violencia indirecta, en las cuales las tasas de perpetración también son comparables entre hombres y mujeres. Por ejemplo, según un estudio elaborado en los Estados Unidos, el 48,4% de las mujeres y el 48,8% de los hombres de la muestra habían experimentado al menos un comportamiento psicológicamente agresivo por parte de su pareja íntima. 4 de cada 10 mujeres y 4 de cada 10 hombres habían padecido al menos una forma de control coercitivo por parte de un compañero íntimo en su vida. Podéis examinar las tablas. La primera recoge la tasa de victimización de las mujeres y la segunda la de los hombres. En lo relativo a la violencia física, este estudio también concluye que si bien las tasas de victimización de mujeres son algo más elevadas, eso no quita que una de cada 3 mujeres, el 30%, y 1 de cada 4 hombres, el 25,7%, hayan sido víctimas alguna vez en su vida de violencia física por parte de su pareja, por lo que sigue sin estar justificada la enorme diferencia mediática en el trato de la violencia recibida por mujeres y la recibida por hombres. Por otra parte, un estudio de 2015, dirigido por Diego Costa, indica que la violencia bidireccional o recíproca es la más habitual, con tasas similares de victimización y perpetración en hombres y mujeres, en violencia tanto física como psicológica, como podéis observar en la tabla. Un dato que merece la pena destacar es que la tasa de lesiones debido a las agresiones recibidas son también muy similares. Podemos verlo en esta otra tabla. Injury quiere decir lesión, por si alguien no lo sabía. Como es natural, debido a las diferencias en los métodos empleados y en las muestras de individuos en los distintos estudios elaborados sobre estas cuestiones, los resultados variarán. De modo que no es raro encontrar estudios o revisiones de estudios que concluyan que los hombres sufren ligeramente una mayor violencia por parte de sus parejas y a la vez otros estudios o revisiones de estudios que concluyan que son las mujeres quienes sufren violencia con una frecuencia ligeramente mayor. En todo caso, lo relevante es que los estudios apuntan invariablemente a una equilibrada bidireccionalidad en la violencia de la pareja. Por ejemplo, en un estudio publicado en el año 2000 por el National Institute of Justice, se concluye que el 22% de las mujeres padecieron violencia física en relaciones pasadas frente al 7,4% de los hombres. Aunque también es cierto que en los últimos 12 meses previos a ese estudio, un 1,3% de las mujeres y un 0,9% de los hombres habían experimentado violencia, así que ignoro los motivos, pero la brecha prácticamente desaparece ese último año. En general, de acuerdo a ese estudio, aproximadamente 1,3 millones de mujeres y 835.000 hombres son víctimas anualmente de violencia física en el seno de una relación en los Estados Unidos. Si lo expresamos en forma de porcentaje, obtendríamos que el 60% de las víctimas serían mujeres y el 40% serían hombres, lo que se aleja igualmente de la unidireccionalidad de la violencia comúnmente cacareada, apuntando más bien a la bidireccionalidad de la violencia en la pareja.
Por otro lado, un informe basado en la revisión de unos 1.700 estudios, repito, 1.700 estudios sobre violencia en la pareja, concluye que el 57,9% de la violencia ocurrida en el seno de la pareja era bidireccional y el 42,1% unidireccional, que se desglosa a su vez en un 13,8% del hombre hacia la mujer y un 28,3% de la mujer hacia el hombre. Así que en este caso parece que fueron los hombres quienes sufrieron violencia física de forma unilateral con mayor frecuencia, aunque, como ocurría con el estudio anterior, en ningún caso permite inferir que es debido al sexismo, ni tampoco que un tipo de violencia sea más grave, alarmante o injusta que la otra. De hecho, en las propias conclusiones del estudio podemos leer que no se aprecian diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta a las motivaciones y a las actitudes. La diferencia más grande, obviamente, se percibe en los casos en que la violencia termina con la muerte de uno de los miembros. 2/3 partes de las veces, la víctima, como es esperable, es la mujer, debido a la mayor fuerza física que por lo general tienen los hombres y su mayor capacidad para realizar daños en momentos de violencia. Pero una vez más, atribuir esto al machismo es ser ciego a la realidad, pues como hemos visto ya, la mayor parte de los homicidios que cometen hombres tienen por víctima a otros hombres, pudiendo observarse un descenso general de los asesinatos y de la violencia en general perpetrada por hombres en el seno de las relaciones de pareja en contraste con los homicidios cometidos fuera de este ámbito. Aunque vemos que los hombres son más violentos en general y más capaces de causar un mayor daño, cosa que con frecuencia suele verse reflejado en la mayor tasa de lesiones graves sufrida por las mujeres, no obstante, según bastantes estudios, no es algo tan evidente ni tan habitual que sean las mujeres quienes reciban sistemáticamente los efectos más graves fruto de la violencia. Por ejemplo, según un estudio de 1989, un 44% de las mujeres y un 31% de los hombres agredieron a sus parejas en el periodo de noviazgo. A los 18 meses de casados, un 36% de las mujeres y un 27% de los hombres. A los 30 meses, un 32% de las mujeres y un 25% de los hombres. En la tabla podréis ver las muestras de violencia desglosadas en tipos de actos: empujar, golpear con el puño, arrojar objetos, amenazar con armas, etc. Cabe destacar que tanto las muestras leves como las más graves son perpetradas con más frecuencia por las mujeres. Una revisión en español de 500 estudios realizada en 2014 muestra los resultados del análisis de un compendio de estudios en el ámbito de la pareja heterosexual. Ya en la misma portada del trabajo se señala el indudable carácter bidireccional y simétrico de esa violencia, y se concluye que las políticas predominantes sobre violencia doméstica basadas en el prejuicio del modelo unidireccional, hombre perpetrador y mujer víctima, desconocen la mitad del problema y son resultado de ideas preconcebidas incompatibles con los datos objetivos que aportan las investigaciones científicas. En suma, las conclusiones de esta revisión son las siguientes. Las mujeres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total o leve en 102 estudios y por violencia física grave en 44 estudios. Los hombres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total o leve en 254 estudios y por violencia física grave en 98 estudios. Se registran tasas similares para ambos sexos por violencia física total o leve en 137 estudios y por violencia física grave en 44 estudios. 77 estudios registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por las mujeres. 18 estudios registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por los hombres. 12 estudios registran niveles similares de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas para ambos sexos. Por tanto, según esta revisión de estudios podemos observar tres cosas: que los hombres sufrieron mayores tasas de violencia física grave, que las mujeres incurrieron con más frecuencia en agresiones físicas de forma unilateral y también que iniciaron con mayor frecuencia las agresiones. Este tipo de estudios y revisiones, como los recién expuestos, nos sirven además para refutar la típica justificación que se da a la violencia femenina. Se suele afirmar que cuando las mujeres ejercen violencia lo hacen siempre a modo de reacción frente a una violencia masculina previa, pero esto se ve claramente invalidado ante la ampliamente reportada violencia unilateral por parte de la mujer, cuyos niveles, como vemos en los dos últimos estudios mencionados, son similares
y llegan a ser hasta superiores a los niveles de violencia unilateral ejercida por los hombres. Otro aspecto que pone en tela de juicio esa réplica típica son las cifras que nos indican que las mujeres inician la agresión tanto o más frecuentemente que los hombres. Por ejemplo, otro estudio, elaborado por el Laboratorio de Investigación Familiar de la Universidad de New Hampshire, reveló que en los episodios de violencia las mujeres tenían más probabilidades que los hombres de iniciar el ataque. Entre el conjunto de 111 estudios que mencionaremos ahora, también podemos hallar bastantes que dan cuenta de este hecho. Como vemos, no parece sostenerse esa réplica, pues ¿ante qué estarían reaccionando? ¿A qué estarían respondiendo esas mujeres cuando serían ellas quienes inician el ataque o cuando son solo ellas quienes llevan a cabo las agresiones? Como ya habremos podido imaginar, hay dos modelos para medir la violencia doméstica en la pareja. El primero y más extendido es el modelo unidireccional, que consiste en examinar y estudiar únicamente la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. Los estudios o encuestas sobre violencia doméstica se aplican únicamente a la población femenina, publicando datos que ponen de manifiesto, como no podría ser de otro modo, la violencia contra las mujeres. Este es el método adoptado por importantes instituciones internacionales y nacionales para elaborar sus estudios. Por ejemplo, la encuesta multipaíses de la OMS, la encuesta ENVEF de Francia, la macroencuesta española o la encuesta del BMFS-FJ en Alemania. Naciones Unidas opta también por este enfoque sesgado para estudiar la violencia en la pareja. Por ejemplo, la macroencuesta del año 2000 concluyó que en España, ese año, había 2 millones de mujeres maltratadas. Una barbaridad. Si consultamos las preguntas formuladas a las mujeres, y digo mujeres porque no participaron hombres, podemos encontrar que para considerar maltratada a una mujer bastaba con que diera como respuesta, con frecuencia o, a veces, a una de las 13 preguntas formuladas, entre las cuales podemos encontrar las siguientes. ¿En ciertas ocasiones le produce miedo? ¿Ironiza o no valora sus creencias? ¿Ir a la iglesia, ir a votar, pertenecer a alguna organización? ¿Le insulta o amenaza? Bien, sin contar que es exagerado considerar maltratada a una persona por haber respondido a veces a una de estas preguntas. No entiendo cómo cuesta tanto de ver que una mujer sería igual de capaz que un hombre de hacer cualquiera de esas cosas, es decir, no valorar las creencias del otro, insultar, amenazar e incluso provocar miedo en el otro. En la macroencuesta sobre violencia contra las mujeres del año 2019 es todavía peor. Como es costumbre, en esta encuesta solo participaron mujeres y en el cuestionario podemos encontrar preguntas como las que muestro en esta imagen. De nuevo, no concibo cómo cuesta tanto aceptar que una mujer puede, igual que un hombre, impedir que la pareja vea amistades o familiares, enfadarse si su pareja habla con otra mujer, sospechar sin motivos que su pareja le es infiel, amenazar a su pareja con hacerse daño a sí misma o a otros a modo de chantaje. Yo mismo lo he presenciado en numerosas ocasiones y también lo he experimentado en una de mis relaciones de pareja. Teniendo en cuenta parámetros como estos para establecer si una mujer ha sido o no maltratada, el número de hombres maltratados fácilmente habría sido, tanto en la macroencuesta del año 2000 como en la de 2019, tan similar que las diferencias habrían sido insignificantes. Y a los estudios me remito. De hecho, según un estudio publicado por la Universidad de Deusto, dirigido por José Cáceres Carrasco, centrado en sujetos que habían experimentado algún tipo de trastorno psicopatológico relacionado con problemas de pareja o procesos de separación, un 34% de las mujeres encuestadas manifestó tenerle miedo a su marido y un 26% de los hombres confesó tenerle miedo a su mujer. Así que ya solo basándonos en este simple dato, podemos afirmar que el número de hombres maltratados, de haberles preguntado también a ellos en esas macroencuestas, habría sido como mínimo tan parecido como para dejar sin justificación la gran diferencia de atención, encuestas y recursos que se destinan exclusivamente a mujeres. Solo con recordar el estudio que hemos citado antes, según el cual 4 de cada 10 hombres y 4 de cada 10 mujeres han sufrido por lo menos un comportamiento psicológico agresivo por parte de su pareja en Estados Unidos, basta para que sea del todo injustificable que se excluya a los hombres de ese tipo de encuestas. No hace falta ser muy espabilado para ver que el objetivo es forzar unos resultados predeterminados en los que la mujer sea siempre la única perjudicada de la violencia y el hombre siempre el único responsable.
Mi intención es dedicar un episodio exclusivamente a analizar estas dos macroencuestas, la del año 2000 y la del año 2019, porque hacerlo aquí ya haría el vídeo demasiado largo. Bien, hemos hablado del primer modelo para medir la violencia doméstica, el modelo unidireccional. El segundo modelo es el modelo bidireccional y consiste en aplicar las encuestas sobre violencia doméstica a hombres y a mujeres por igual, siendo por tanto más abarcador y recogiendo una visión mucho más verosímil, amplia y fiel a la realidad. Todos los estudios, encuestas, informes que partan de la premisa preestablecida de que la violencia es ejercida por hombres y sufrida por mujeres han sido elaborados con un ojo cerrado a la realidad. Murray Straus, Richard Gelles y Susan Steinmetz, investigadores pioneros en el estudio sobre violencia doméstica, elaboraron un estudio nacional en Estados Unidos que concluyó que los hombres podrían llegar a ser el 50% de las víctimas. De hecho, el propio Murray Straus mostró 111 estudios que exponen la alta frecuencia de la bidireccionalidad en la violencia de pareja. Me pararé a analizar solo algunos de ellos, pero dejaré el enlace del documento en la descripción porque analizarlos todos ocuparía demasiado tiempo. Uno de estos estudios, el último, el número 111, consiste en un gran metaanálisis de estudios sobre la violencia en pareja, publicado en el 2000 por el profesor John Archer de la Universidad de Lancashire Central. En él se examinan los resultados combinados de 82 estudios independientes cuya muestra conjunta alcanza la cifra de 64.487 individuos. De acuerdo con los datos combinados de esos estudios, las mujeres son más propensas que los hombres a ejercer el maltrato físico contra su pareja, aunque tienen una probabilidad ligeramente mayor de sufrir lesiones, como es lógico por la mayor fuerza física del varón y su mayor capacidad para herir y también su mayor propensión a la agresividad en general. En el estudio número 110, otro metaanálisis elaborado también por el profesor John Archer, se estudia la distribución por sexos de los actos de agresión física registrados en 58 estudios y desglosados en 9 categorías. Las categorías son arrojar objetos, empujar o agarrar, abofetear, dar puntapiés, mordiscos o puñetazos, golpear con objetos, golpear reiteradamente, ahogar, amenazar con cuchillo o pistola y atacar con cuchillo o pistola. Las mujeres fueron algo más propensas que los hombres a arrojar objetos, abofetear, dar puntapiés, mordiscos o puñetazos y golpear con objetos, exactamente un 58,4%. Mientras que los actos de golpear reiteradamente o ahogar son perpetrados en mayor proporción por hombres, 61,5% y 69,5% respectivamente. Es importante destacar que hasta aquí se ha hecho referencia a actos puramente físicos que requieren una implicación física del individuo. En cuanto a los dos actos restantes, que son ya independientes de la fuerza o potencia física del perpetrador, las proporciones son similares. Por ejemplo, amenazar con cuchillo o pistola es perpetrado en el 55% de los casos por mujeres y atacar con cuchillo o pistola es perpetrado en el 52,5% de los casos por hombres. Una muy equilibrada bidireccionalidad, por tanto, se muestra por sí sola en las cifras. Y también algo muy importante que ya puntualizábamos, y es que más allá de las acciones violentas que están vinculadas directamente a la potencia física, como golpear o empujar, lo cierto es que tanto hombres como mujeres se revelan igualmente capaces de realizar acciones tan peligrosas como empuñar un arma de fuego o un arma blanca contra otra persona. Y no solo empuñarlas, sino darles uso, como también tuvimos ocasión de comprobar en el episodio dedicado a analizar casos concretos de asesinatos dentro de la pareja. Para terminar, quisiera hacer mención del primer estudio del que tenemos constancia que muestra la bidireccionalidad de la violencia en la pareja, que es del año 1975. Se trata de la Encuesta Nacional de Violencia Familiar realizada por los sociólogos Murray Straus y Richard Gelles. Este trabajo es muy conocido y ha sido citado muchas veces. Se trata de una muestra de 2.146 familias representativa de todos los Estados Unidos. La encuesta mostró que el 11,6% de los varones y el 12% de las mujeres habían experimentado algún tipo de violencia de pareja en los últimos 12 meses, mientras que el 4,6% de los varones y el 3,6% de las mujeres había sufrido violencia de pareja grave. Los estudios de Straus han sido criticados debido al método empleado para elaborarlos, así que voy a intentar anticipar las objeciones más comunes. El instrumento usado por Straus y sus colaboradores, que se ha convertido de hecho en el más utilizado en la medición de la violencia de pareja, son las escalas de tácticas de conflictos, CTS por sus siglas en inglés. La crítica que se hacía
a las CTS se refería fundamentalmente a dos puntos débiles que fueron corregidos en la siguiente versión de las CTS, las CTS-2, que fue creada para elaborar una segunda encuesta en el año 1985. El primero de esos puntos débiles era que solo medían los actos violentos, pero no sus consecuencias, o sea, lesiones o traumas psicológicos. Y el segundo punto débil consistía en no tener en cuenta el contexto de la violencia, por ejemplo, si las agresiones son respuestas de autodefensa. Una segunda versión, como decía, las CTS-2, fue creada para elaborar una nueva encuesta sobre violencia en pareja. Algo que se le criticó entonces en cuanto a las preguntas formuladas para elaborar la encuesta fue que no bastaba con preguntar a los encuestados si su pareja les había arrojado algún objeto, ya que no es lo mismo arrojar una almohada que una lámpara, por ejemplo, y tampoco es lo mismo golpear de broma que hacerlo con la intención de hacer daño. Esto es cierto, por supuesto, pero parecen no tener en cuenta que tales ambigüedades o interpretaciones erróneas que pueden dar a un resultado falseado de las cifras, si bien podrían darse, podrían aplicarse y perjudicar por igual a hombres y a mujeres en los resultados, pero su sesgo parece cegarlos a este detalle. Además, en las CTS-2, la pregunta relativa al lanzamiento de objetos es la siguiente: ¿arrojé a mi pareja algún objeto capaz de causar daño? Las CTS-2 constan de 39 preguntas distribuidas en 5 apartados, que son negociación, agresión psicológica, agresión física, coerción sexual y lesiones, y ordenadas en función de la gravedad del maltrato. Las preguntas correspondientes al maltrato físico son 12. Las 5 primeras se consideran maltrato leve, desde dar un empujón o una bofetada hasta arrojar un objeto con capacidad para hacer daño, y las 7 restantes, maltrato grave, desde dar puntapiés hasta utilizar un cuchillo o un arma. Las preguntas sobre lesiones son 6 y abarcan desde los moratones o esguinces hasta las visitas al médico o las fracturas óseas. De modo que no parecen preguntas con un grado de ambigüedad suficiente para que sea posible equiparar dos actos cuyas magnitudes son muy diferentes o para que los resultados puedan conducirse en una dirección concreta, como sí ha ocurrido con ciertas encuestas o estudios que optan por la concepción unilateral de la violencia, como las macroencuestas españolas de los años 2000 y 2019. Russell Dobash y Rebecca Dobash, de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, fueron dos de los críticos del método CTS-2 y elaboraron un estudio que pretendía demostrar que la violencia no es simétrica, sino que las mujeres la sufren en mayor proporción y con mayor gravedad que los hombres. En efecto, los resultados fueron los esperados, o los buscados más bien, porque las 95 parejas que constituyeron la muestra estudiada eran parejas en las que el marido había sido condenado por maltratador, de modo que no eran representativas de toda la sociedad ni por asomo. No es raro que se elaboren estudios basados en muestras estadísticas sin representatividad general, por ejemplo, entre grupos clínicos, grupos de víctimas o de rehabilitación de maltratadores, muestras autoseleccionadas, archivos policiales, judiciales, y están diseñados primordialmente para obtener unos resultados muy concretos. Como ya ocurrió, por ejemplo, en la ya mencionada macroencuesta hecha en España el año 2000, donde ni siquiera se preguntó a los hombres, o en aquel estudio sobre violencia de pareja realizado en Canadá en 1988 a cargo de los investigadores Leslie Kennedy y Donald Dutton, cuya muestra estuvo formada por 365 hombres y 351 mujeres, a quienes se les preguntó a cuántas veces habían agredido a su pareja. Cuando los resultados fueron publicados en la revista Canadian Journal of Behavioral Science, al año siguiente, las respuestas de las mujeres no aparecieron por ningún lado. Únicamente lo hicieron las de los hombres, dando así pie a un informe llamado La guerra contra las mujeres, que motivó programas de 2 años de duración con dotaciones de $10 millones. Un año más tarde, el informe completo se hizo público y los resultados mostraron que un 12,8% de los varones y un 12,5% de las mujeres había usado la violencia en alguna ocasión.